Tu criterio. Ujú. Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros el doctor Kai Vilanova, que bueno, supongo que no es necesario presentarlo, pero es el director del Departamento de Radiología de la Clínica Girona. También trabaja en el Hospital Josep Trueta. También forma parte del Instituto de Investigación IDIPGI en Girona y de la Facultad de Medicina. Y como comentábamos, también es el presidente de la Escuela de Resonancia de la Sociedad Europea. Y hoy nos va a hablar de la resonancia magnética en las metástasis óseas. Cuando quieras, Kai. Muchas gracias, sí, gracias Gemma y bueno, por supuesto a Salva por la invitación. Bien, pues lo que vamos a ver en los próximos minutos, después de una breve introducción, voy a hacer una breve mención a la patofisiología de las metástasis, porque también es importante, como cualquier enfermedad, ¿no? Es importante entender la fisiopatología porque luego es cuando nos permite entender lo que vemos porque lo vemos. Y en este caso que hoy vamos a abordar es la resonancia magnética de las metástasis óseas. Y como todos sabemos, decir resonancia magnética de las metástasis óseas no es decir nada, porque todos sabemos que la resonancia magnética son varias técnicas en una. Porque lo que debemos abordar es cómo vemos las metástasis óseas en las distintas secuencias que vamos a analizar. Y este es el reto y un poco la dificultad que muchas veces se nos afronta con la resonancia magnética, pero precisamente es la ventaja de que nos permite también ser resolutivos en de si es metástasis o no es metástasis. Y de aquí que cuando tengamos y tenemos que finalizar nuestro informe, debemos ser efectivos. Y efectivos es ser resolutivos para hacer el diagnóstico diferencial de si es metástasis o no es metástasis y, evidentemente, evitar falsos positivos, evitar estas falsas lesiones que nos pueden simular metástasis para, en definitiva, conocer cuando estamos delante de las metástasis o no, porque, en definitiva, debemos mejorar el manejo de los pacientes. Y finalizaré la presentación con un tema que también en el día a día y cada vez más debemos abordar, porque debemos seguir y debemos definir los criterios que este tratamiento para este paciente es eficaz o no es eficaz. Y tenemos hoy en día también unas guías que nos marcan los criterios para poder determinar en nuestra conclusión del informe está respondiendo, no está respondiendo, está progresando, no está progresando. Pues bien, ya estamos en un tema realmente complejo porque además para el paciente representa una alta morbilidad, es decir, unas metástasis en el contexto del cáncer, la alta frecuencia, porque como está escrito, aproximadamente en cánceres tan frecuentes como la próstata y la mama, en el 70% de estos pacientes en las autopsias tienen metástasis óseas. Es decir, que la variabilidad también dependiendo del tumor primario. Y donde son más frecuentes, por supuesto, es, como iremos valorando, es en la columna. En la columna, en el esqueleto axial, en las metástasis proximales de fémur y de húmero y, por supuesto, la pelvis. Y esta localización más frecuente no es arbitraria, sino que, por supuesto, se debe a es donde existen restos de médula roja, es decir, donde hay más vascularización, es donde va a haber más frecuentemente las metástasis. Y lo que también va a condicionar, por supuesto, el manejo de los pacientes es dependiendo del tumor primario, porque todos sabemos que la supervivencia va a depender también de estas metástasis y de la respuesta a estos tratamientos, con lo cual el manejo de estos pacientes no es sencillo. Claro, el reto, y aquí es donde tenemos un papel desde el minuto uno, porque el minuto uno es en todas las etapas de las metástasis, el radiólogo es imprescindible. Desde detectarlas, diagnosticarlas, valorar el pronóstico, valorar el tratamiento y el seguimiento de estos tratamientos. Pero ¿cuál es el reto? El reto es precisamente que no hay una única técnica, como hemos estado ya comentando en el inicio antes de la presentación. Es decir, tenemos varias técnicas, varias modalidades y cada una con sus características diferenciadas, tanto de disponibilidad, radiaciones, costes, adquisiciones, eficacias, pero esto es precisamente lo que debemos afrontar en el día a día y conocer. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la resonancia magnética, pero esto no deja que debemos conocer las distintas
los distintos hallazgos en las distintas técnicas, porque en el día a día, en este contexto clínico, en estos comités, debemos saber valorar las distintas características en las distintas técnicas de imagen, porque en definitiva lo que debemos saber es cuál es el diagnóstico diferencial y definir en estos comités, en estos informes, cuál es el resultado final, porque es nuestro objetivo con el paciente. Con lo cual, ¿cuál es la diseminación? Por supuesto que puede ser por extensión directa o vía linfática, pero esto es lo menos frecuente. La mayoría de metástasis es diseminación a través de la vía sanguínea. Y precisamente la médula ósea es un órgano muy predispuesto a la reproducción de las metástasis. Por las condiciones, por los distintos factores, de aquí la alta frecuencia. Pero ¿qué sucede cuando llega una célula tumoral en esta médula ósea? Que se activan una serie de mecanismos y dependiendo de estos factores que se van a activar, estas interacciones moleculares con estos distintos factores, va a haber más reacción osteoclástica o va a haber más reacción osteoblástica. Y en definitiva, esto va a ser importante y esto es lo que va a reflejar y vamos a ver en distintos ejemplos. Es decir, las metástasis no son ni blásticas ni líticas, sino que las metásticas son mixtas. Y va a depender de los distintos factores que sean más o menos líticos, más o menos blásticos, que va a haber una dominancia en esta localización. Y por esto estamos hablando de pacientes, no estamos hablando de localizaciones. Y como vamos a ver en distintos ejemplos, la realidad es que las metástasis son mixtas y esto es lo que vemos en el día a día. Y por esto entendemos y estos mecanismos fisiopatológicos que nos van a activar los factores que van a condicionar esta actividad más lítica o más blástica. Y por supuesto va a depender también del tiempo de esta actividad y que puede o no progresar y que puede condicionar que haya más o menos componente de partes blandas, por ejemplo. Con lo cual es importante entender esta fisiopatología de esta distinta activación de distintos factores en las metástasis. Hemos comentado ya desde el principio que evidentemente hay distintas técnicas que desde radiografías, PET, gammagrafías, medicina nuclear, resonancias, pero hoy en día lo que es indudable es que si analizamos ventajas e inconvenientes de estas técnicas, la técnica que mejor nos permite abordar y analizar la médula ósea no es otra que la resonancia. Cuando uno se pone a valorar cuáles son los inconvenientes de esta resonancia magnética en el caso de que tengamos que hacer un estudio de cuerpo completo, si analizamos cuidadosamente, estamos viendo que es porque no está implantada, porque no está estandarizada, porque debemos aprender, debemos hacer un postprocesado. El coste hoy en día tampoco es más alto que otras técnicas y hoy en día los tiempos se han reducido. Es decir, que si analizamos los inconvenientes son responsabilidad del radiólogo, con lo cual limitamos muy mucho si sabemos implantar una buena técnica para valorar el cuerpo entero y valorar las metástasis óseas. Esta técnica que no irradia, que no requiere inyección de ningún producto y con menos de 45 minutos tenemos un estudio absolutamente morfológico y funcional de todo el esqueleto. Hoy estamos hablando de las metástasis óseas, pero podemos valorar cualquier órgano y ganglios. No hay discusión de que si tenemos que analizar la columna vertebral, la técnica de elección es la resonancia magnética, comprobada eficacia, y lo que es importante, como veremos al final, es este análisis cuantitativo que es imprescindible hoy en día para monitorizar, para decidir si este tratamiento está respondiendo o no en las metástasis óseas, con lo cual hoy en día la técnica coste-eficacia para valorar metástasis óseas es sin duda la resonancia magnética. Les pongo un ejemplo, que esta paciente ya ven que con cáncer de mama y tiene lumbalgia, importante, lumbalgia, pero se detecta metástasis costal. El oncólogo solicita un PET y el PET le responde el por qué tiene lumbalgia, porque tiene las metástasis en la columna, tiene metástasis en este caso también en el fémur y por supuesto también se ve la metástasis costal. Claro, hay una gran discrepancia en dos técnicas, con lo cual, bueno, pues pide la siguiente técnica que es la resonancia. Bueno, la resonancia absolutamente confirma lo que ya le había mostrado el PET y aquí tenemos la imagen de difusión con inversión del contraste que simplemente es un calco del PET.
las metástasis vertebrales, la metástasis del fémur, vemos también la metástasis costal izquierda. Bueno, este caso ya tiene unos años, tiene más de 5 años, y el motivo que les pongo, bueno, y el motivo porque esto, bueno, es lo que sucede en muchos casos. Fíjense que esta gammagrafía está hecha en el hospital. Debemos tener en cuenta que no hace casi ni 2 años que en Girona tenemos PET, con lo cual imagínense, esta paciente se desplazó a Barcelona, con lo cual desplazamiento a Barcelona, 100 kilómetros más 100, y al final se hizo la resonancia en el mismo hospital. Con lo cual, fíjense ustedes lo que supone que con una sola técnica lo que se hubieran evitado cuando la información es absolutamente con esta exploración de esta paciente. Estamos delante de la lesión más frecuente en el adulto, la metástasis ósea, con la resonancia, que es la técnica que mejor nos puede analizar, que generalmente es multifocal, a diferencia, por ejemplo, de procesos linfoproliferativos, como pudiera ser el mieloma múltiple. Generalmente tiene más extensión a pedículos, que también nos permite hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con el mieloma múltiple, que no afecta tanto a los pedículos. Y estas son nuestras herramientas. Esto es lo que debemos saber interpretar en el día a día. Porque vamos a hacer sí o sí un T1 o una supresión grasa, que hemos hablado, es decir, que el STIR es una supresión grasa T2, con lo cual depende de lo que puedo o de lo que voy a realizar, porque como hemos comentado también, incluso me puedo ahorrar el STIR si hago un Dixon T2, porque el Dixon T2 tiene supresión grasa, con lo cual depende. Pero lo que es importante es, como ahora iremos analizando, el T1, una supresión grasa en T2, sea lo que sea, y la difusión es complementaria, lo que sí que la difusión hoy en día es imprescindible, al menos para monitorizar los tratamientos, como vamos a ver, porque requiere valorar el ADC. Hemos comentado al principio que la frecuencia se basa en vascularización y donde exista resto de médula roja, porque médula roja es vascularización. Si es vascularización, vamos a tener más metástasis y de aquí la alta frecuencia de las metástasis en la pulpa. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué alta frecuencia de metástasis óseas en el cáncer de próstata y la poca frecuencia en el pulmón y en el hígado? Bueno, pues ya hace 80 años la respuesta nos la dio Batson. Batson describió claramente el plexo venoso, a su nombre, por supuesto, y que este plexo venoso que se origina en la pelvis y en el extremo distal, bueno, en este caso proximal del fémur, es una red venosa que se va extendiendo a nivel paraspinal, con lo cual es donde va a circular estas metástasis y especialmente en origen, como puede ser de origen pélvico, y esto nos explica precisamente estas localizaciones. De aquí que también, cuando tengamos un cáncer de pulmón, puede ser más frecuente la vía arterial. Y en este caso, de aquí también explicamos que el cáncer de pulmón muchas veces es más frecuente que la localización de las metástasis sea más distal a las rodillas o más distal al codo, precisamente porque esta vía va a ser más arterial que no venosa, a diferencia de otras diseminaciones. Con lo cual, estas vías de diseminación también nos permiten explicar estas distintas localizaciones y estas distintas frecuencias de las metástasis. Estas son las herramientas, es decir, T1, T2, supresión grasa, Dixon y la difusión. Y con esto debemos saber interpretar, porque la secuencia más importante, ni T2s, ni supresiones, ni Dixons, ni nada, el T1. Es decir, la mayoría de nuestras decisiones las debemos tomar con un T1. Prácticamente el 80-90% de nuestra decisión, ya el T1 nos debe prácticamente decidir. La señal ya es muy importante, porque las metástasis tienen más baja señal que el músculo o el disco. Y esto ya es un factor, como iremos viendo en algunos ejemplos, que ya es clave. Además, si ampliamos bien las imágenes y podemos ver grasa en la lesión, que es lo que ya, fíjense que hace 30 años que ya se describió el signo del ojo de buey, pero simplemente entender qué traduce este signo. Este signo traduce simplemente que dentro de un área más hipo hay un área hiper. Si es un área hiper, esto es grasa. Si es grasa, fíjense la alta especificidad para decidir que esto no es metástasis. Porque lo más frecuente, y como iremos analizando, son estos restos de médula roja. Y si además, como ahora veremos, tenemos una posibilidad de cuantificar con un fuera de fase, va a ser imprescindible. El T2 debe ser, además, si se hace supresión grasa, sea Dixon, sea STIR, porque el T2
nos puede solapar, no puede, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, y en cambio en este STIR podemos definir mucho mejor. Y es un signo que no es muy sensible, pero sí que es muy específico, que se describió al mismo tiempo, como podemos ver, hace 30 años, que es el signo del halo, es decir, el edema, en este caso perilesional, con alta especificidad, porque nos traduce agresividad, metástasis en T2. Y el Dixon. Todos sabemos que el Dixon se trata de una información que en una única adquisición tenemos cuatro tipos de información: la supresión grasa, la supresión agua y las dos imágenes que son imprescindibles para definir si hay grasa microscópica o no hay grasa microscópica. La imagen en fase, es decir, que el agua y la grasa están en la misma fase, y la imagen fuera de fase, que si hay grasa y hay agua y están en distintas o en fases opuestas, de aquí el nombre, la señal se cancela. Con lo cual, esta señal heterogénea que vemos en la supresión grasa distal del fémur, cuando hay grasa y agua, aproximadamente en el 50%, que esto es la médula roja es 50 y 50. Con lo cual, si hay grasa, se va a cancelar, porque están procesando en fases opuestas. Y tengo la imagen característica de que sé absolutamente seguro que esto es médula roja, que esto es médula que hay suficientemente grasa. Con lo cual, tengo una herramienta para poder objetivar y además cuantificar. Muy fácil. Simplemente valoro cuál es la señal en fuera de fase respecto a en fase, si es por debajo de 0,8 o incluso haciendo un porcentaje. Un ejemplo, tengo el T1, tengo el T2 y tengo el STIR. Tengo una lesión. Tengo fase o fuera de fase. A simple vista, uno dice, no cancela la señal, pero por esto hemos de cuantificar. Y cuando hago un ratio, este ratio está por debajo de 0,8 y cuando calculo el porcentaje de señal que se pierde en fuera de fase, es 35%. Con lo cual, suficientemente grasa para decir que esto no es metástasis. Tengo estas herramientas para hacer este análisis. Con lo cual, cuando tengo el visor con todas estas secuencias, lo importante es entender lo que veo porque lo veo. Y lo que veo, debo saber interpretar si hay más grasa, si hay más agua o si hay más células. ¿Y esto de qué va a depender? Del tipo de secuencia. Con lo cual, estas son las secuencias que debo disponer en la misma pantalla con todas estas secuencias. El T1, supresión grasa o el STIR, la difusión con el valor B alto, fundamental, y el ADC, para interpretar la difusión siempre con estas dos imágenes. Además el Dixon, y como veremos al final, si tengo que hacer un estudio para valorar respuesta, muy útil la imagen MIP de cuerpo entero, porque en pocos segundos puedo concluir prácticamente mi informe de si hay respuesta o no hay respuesta. La señal ya es un parámetro importante que debo valorar. Es complementario, no es decisivo, pero todo esto va a facilitarme cuál va a ser la decisión. Cómo es la señal en T1, cómo es la señal en T2, cómo es la señal en difusión, cuál es la señal en ADC, porque si hay restricción de la difusión, puede ser más lítico. Si no hay señal en ninguna secuencia, no hay agua. Si no hay agua, ya sabemos que no hay hidrógeno, cero señal. Es decir, que me puede también caracterizar si la lesión es más componente lítico, más componente blástico, y si no hay restricción de la difusión y el ADC está elevado, pues podemos estar delante de un componente más edematoso. Y todo esto lo debo complementar con aspectos, que este es el gran potencial de la resonancia, porque me complementa aspectos morfológicos, aspectos funcionales. Es decir, si tengo una lesión que me sustituye completamente la médula ósea, si es más multifocal, si hay afectación de los elementos posteriores, la convexidad del muro posterior, si hay componente de partes blandas. Recuerden el signo del halo, hago el ratio, veo el ADC como es. Como veremos, el ADC es muy relativo y cuidado con no saber interpretar bien estos valores en la médula ósea, porque va a ser clave también. Pero todo esto lo debo integrar, a diferencia de una lesión que muestra un edema más heterogéneo, por supuesto, si hay una línea de fractura, si veo grasa, cómo es esta morfología del edema. Muchas veces simplemente hacer un control evolutivo a los 2-3 meses me puede resolver. Si hay resolución de la lesión, por supuesto, pues esto va a ser una lesión benigna, por lo cual tenemos herramientas incluso para valorar el signo del fluido con el signo de Kummel, que es una osteonecrosis, por ejemplo, y la cuantificación, como hemos comentado. Y como ya he descrito desde el principio,
Porque fíjense este paciente con cáncer de próstata que tiene una baja señal a nivel más dorsal, más baja señal a nivel lumbar. Pero fíjense que el STIR o la supresión grasa ante 2, la señal me cambia, con lo cual ya estoy viendo cosas distintas, caracterizaciones distintas. Esto es hipo y esto es hiper, esto es hipo y esto es hipo. La difusión me confirma que aquí hay restricción de la difusión porque esta es la imagen en inversión de contraste del sagital difusión, recuerden, con lo cual esto es la inversión. En este caso es hipo, que me está traduciendo hiperseñal si fuera la difusión original. Pero lo importante, fíjense que estamos delante de más componente lítico porque hay hiperseñal en STIR y hay restricción de la difusión. Fíjense que aquí no hay ninguna señal en ninguna de las secuencias. La difusión no hay señal. Si no hay señal, más componente blástico. Y este es lo que en el día a día el paciente tiene dependiendo. Recuerden los factores que se están activando, vamos a ver más componente lítico, más componente blástico, y en cada una de las secuencias voy a ir interpretando qué es lo que estoy viendo. Y por esto debo integrar cómo es la señal, y lo que les voy a preguntar es cuál es el ADC más elevado de estas situaciones que les muestro de la médula amarilla, médula roja, lesión lítica y lesión plástica. ¿Cuál es el ADC más elevado? Pues fíjense el ADC más elevado. Es las metástasis. Es decir, que una médula roja tiene un ADC menor y el menor ADC es precisamente la médula grasa. Pero todo esto tiene una explicación, porque estamos hablando de grasa. La grasa no tiene difusión. Cuanto más grasa, menos difusión. Por esto, que la difusión, el ADC, es un parámetro que significa y no significa. Y significa dependiendo de dónde pongo el ROI. Y el ROI, si lo pongo en la médula ósea, dependiendo de si hay más grasa, va a ser más bajo. Va a ser, aquí también hay bastante grasa. Recuerden que la médula roja tiene 50-50, con lo cual hay mucha grasa. Hay poca difusión en una médula roja también. E incluso hay más difusión en un proceso lítico. Con lo cual, por esto, que cuando uno pone un ADC, hay que saberlo interpretar. Y no solamente el ADC nos va a decir si hay metástasis o no hay metástasis. Y por eso es tan importante nuestro reto del día a día, afrontar. Y no es fácil muchas veces hacer este diagnóstico diferencial, pero debemos evitar falsos positivos. Sabemos que un falso positivo es un falso diagnóstico, falso tratamiento. Y por esto debemos, y nuestro diagnóstico diferencial, por supuesto, va a ser distinto si es una única lesión, si son múltiples lesiones, valorar si es una fractura patológica. Evidentemente que habrán casos que no hay más remedio que hacer una biopsia, pero esto es lo que debemos evitar. Los diagnósticos diferenciales, la edad es un factor también muy importante porque no es el mismo diagnóstico diferencial de múltiples lesiones en un adulto, que podrán haber otras situaciones y que será menos frecuente, por ejemplo, una infección multifocal. En cambio, en niños probablemente, pues en un contexto no oncológico, si vemos múltiples lesiones, probablemente será más inflamatorio o infeccioso que no en una persona adulta, con lo cual este factor también es importante en nuestro análisis. Y por eso es importante, lo he comentado desde el principio, hoy estamos hablando de la resonancia magnética, pero en el día a día no se trata de que debamos conocer muy bien cómo se manejan las metástasis en resonancia, sino que también debemos abordar y conocer en las otras técnicas, ya sean morfológicas, ya sean funcionales, cómo se valoran para integrar toda esta información, hacer el diagnóstico diferencial, que será distinto de si es una lesión única, si son múltiples lesiones y, como ya conocemos, una lesión única solitaria en un paciente adulto, pues bueno, siempre deberemos sospechar que puede ser una metástasis. Pero también cómo es esta lesión. Y esto también nos va a traducir y a hacer un diagnóstico diferencial, porque no va a ser igual si es esclerótica o va a ser lítica. Poco frecuente una lesión única esclerótica o blástica en un paciente, con lo cual deberemos primero sospechar que no sea benigna. Y por esto es importante entender la imagen en todo el contexto. Fíjense este paciente con cáncer de próstata, que le duele el brazo, le hacen una radiografía. Tiene una lesión esclerótica. Y ya le hacen la gama y es positiva. Resonancia. La resonancia, este axial T1 prácticamente no visualiza ningún hallazgo. El T2 sagital, una lesión quística, y esta imagen muy bien definida. Es decir, se trata de integrar ahora la anatomía, es decir, hemos de ir a primero de medicina, porque quien se inserta en esta localización, pues por supuesto el músculo deltoides. Se trata simplemente de un área hipertrófica calcificada en la inserción del músculo deltoides.
Con lo cual, fíjense lo fácil que es si integramos y conocemos todo el contexto clínico para evitar falsos positivos. Y, por supuesto, única lesión, dependiendo de la localización, en el caso altamente frecuente que nos podemos encontrar, que es en la columna vertebral. Como ya he comentado antes, el ADC puede ser un complemento y lo debemos entender. Hay solapamiento entre las lesiones malignas y las lesiones benignas, incluso, por supuesto, más las infecciosas, pero como ya he comentado anteriormente, es una herramienta más y que debemos entender. En este caso, este pequeño aplastamiento con edema, ya vemos la morfología y que además, bueno, también se corresponde con el ADC, que está elevado, con lo cual se trata de una lesión de insuficiencia benigna con edema y la morfología, por supuesto, no hay ningún signo. Es decir, la integración de todos estos signos son los que me facilitan hacer el diagnóstico diferencial. Por supuesto, poco frecuente, múltiples lesiones vertebrales, por ejemplo, a veces hemos de excluir que no sea infeccioso, pero en este caso, por supuesto, el disco estará afectado, con lo cual distintos parámetros para decidir si hay metástasis o no hay metástasis. Cuando uno lee, ¿no?, los capítulos de metástasis, siempre la primera frase es que las metástasis pueden simular cualquier lesión, y el diagnóstico diferencial, evidentemente, que puede ser inabordable. Pero yo hoy simplemente, con el tiempo también que nos queda, lo que sí que me interesa es sobre todo que sepamos diferenciar lo que probablemente en el día a día nos podemos encontrar más, que son estas variantes normales y, por supuesto, estos restos de médula roja, que muy frecuente a nivel, por ejemplo, de la columna vertebral, con lo cual es importante que sepamos interpretar y siempre, como ya sabemos, en el contexto clínico, que va a ser fundamental para poder diferenciar una metástasis de lesiones de reconversión, es decir, lesiones de reconversión que persisten en médula roja, es decir, que ahí puede haber distintas situaciones, ya sean fisiológicas o no fisiológicas. Por esto es importante el contexto clínico, es decir, pacientes con alto hábito tabáquico, pacientes muy deportistas, pacientes obesos, mujeres en edad fértil, no tan fisiológicas, por supuesto, lesiones o enfermedades más crónicas. Todas estas situaciones puede haber una demanda de hematopoiesis, con lo cual podemos ver estos restos de médula roja y esto nos puede hacer plantear el diagnóstico diferencial y también hoy en día con los tratamientos, las primeras semanas después de tratamientos de quimioterapia, existe también un aumento y podemos ver cambios de señal precisamente en la médula. Y esto va a ser importante. No hay un signo específico que uno diga, esto es claramente un islote de médula roja, pero si integramos toda esta información, sí que podemos ser muy, muy resolutivos. Fíjense que la señal es fundamental ya. Ya simplemente ver la señal. Si hay una señal que no es claramente hipo, es decir, que es más bien iso con el músculo, con el disco, ya, como he comentado anteriormente, 70-80% que esto ya no va a ser ninguna metástasis. Estas áreas de reconversión no cruzan las fisis, generalmente son mal delimitadas, a diferencia de estas metástasis que generalmente son más bien delimitadas, y la simetría es clave también. Tipo, tenemos la oportunidad. Fíjense, esta es una imagen coronal del fémur distal, es una exploración de rodilla, del día a día, es de una meniscopatía, pero esta paciente tenía cáncer de mama y uno dice, uy, ¿aquí qué aparece? Bueno, simplemente con un minuto hacer el coronal en la otra rodilla y tenemos la simetría claramente, restos de médula roja sin casi necesidad de hacer ni cuantificaciones ni el T1. Es decir, bueno, simplemente lo que les quiero mostrar es la simetría también un factor muy clave para poder diferenciar, además de las otras herramientas que hemos estado comentando, T1, Dixon, cuantificaciones. Y hay una entidad que sería un poco el extremo, ¿no?, de una lesión muy focal única que se asemeja o que parecería una lesión infiltrativa, pero se trata de un resto de médula roja, está escrito con este nombre, la hiperplasia nodular focal medular, que la señal es clave, como ahora vamos a ver en algún ejemplo, y la localización, como ya hemos contado al principio, ¿dónde existe más frecuentemente metástasis? Pues donde existe también más frecuentemente restos de médula roja, es decir, fémur proximal, humeral, en las vértebras y en la pelvis, porque hay un aumento de la vascularización, aumento de la médula roja.
Y estas son las situaciones que se nos plantean, ¿no? En el día a día, como hemos comentado ya desde el principio, porque se hace una exploración PET, por una gamografía, cualquier otra exploración, y se ven captaciones. Y son falsos positivos que en la resonancia hemos de saber resolver con estas herramientas que hemos estado comentando desde el principio. Aquí está el T1. Prácticamente ya con la señal, difícilmente esto es una metástasis porque la señal es ISO, como estamos viendo con el disco, y en este caso vemos el T2. Esto es un T2, no es un T1, con lo cual, fíjense que es también una imagen bastante geográfica, fíjense que no tiene signos infiltrativos, con lo cual hemos de combinar esta información porque va a ser fundamental. En un contexto oncológico, ver esta imagen, lo primero es metástasis, pero cuidado, miremos la señal. Esta señal no es claramente hipo, fíjense con el músculo, esto es ISO, pero solamente hemos de hacer en fase y fuera de fase, y ya no tenemos, fíjense qué carbón tenemos aquí, que claramente me está diciendo que hay grasa microscópica. Si hay grasa microscópica, no hay metástasis. Y un ejemplo ya que nos permite del día a día. Esta paciente, lumbalgia. La conclusión del informe está muy clara con el STIR, que hay edema, hay una lesión de fractura, insuficiencia y la conclusión. ¿Pero qué aparece? Que nos aparece una lesión. Y esta paciente tenía cáncer de mama. ¿Y ahora qué? Tengo que poner el informe que hay una lesión y que no puedo excluir que tenga metástasis. Bueno, pues vamos a analizar. Como este paciente se le ha hecho de todo, porque no, hacemos difusión, lo hacemos todo, pues vamos a ir interpretando. Difusión con el B alto, hiper, ADC, hiper, con lo cual esto ya no es muy bajo. Pero si medimos el ADC, fíjense, 500. Uno lo mide y dice, uy, esto es bajo, uy, cuidado, esto va a ser metástasis, porque a mí me dijeron que si hay un ADC por debajo de 1, esto ya es maligno. Bueno, recuerden, depende de dónde estemos. Y la médula ósea es importante entender. Con lo cual, fíjense que es importante ampliar. ¿Qué veo aquí? Bueno, esto es el signo del ojo de buey del libro. Hay hiper en el centro, con lo cual ya prácticamente, pero bueno, como además esta paciente y en el protocolo hay imágenes fuera de fase en el localizador, fíjense que en el coronal tengo la imagen que me permite ver la pérdida de señal. Y además lo cuantifico. 320 en fase, 12 fuera de fase. Hago el ratio, evidentemente esto es más de 40% de pérdida de señal. Fíjense, la conclusión es muy clara. Lesión, que es lo que es el motivo de consulta. Lesión de insuficiencia aguda, que incidentalmente hay una lesión focal, resto de médula, que no hay ninguna traducción en patológica. Y esto hay que remarcarlo en la conclusión, porque uno verá y uno podrá interpretar, un clínico igual ve esta lesión y dirá, mira, se han dejado una metástasis. En el informe lo especifico claramente que hay una lesión incidental que no tiene ninguna traducción patológica. Y esto es lo que debemos reafirmar. Gamografía, cáncer de pulmón, posible metástasis, bueno, la resonancia claramente resolutiva, casi no hace falta ni que hagamos ninguna otra secuencia porque es claramente una lesión antigua con retropulsión, ninguna convexidad, que incluso el STIR, bueno, vemos el aplastamiento completo, es decir, que morfológicamente ya tenemos todos los signos de lesión antigua. Y finalizo con la monitorización de estos tratamientos. Signo de tamaño no es eficaz para decidir si hay respuesta o no hay respuesta. Señal. La señal no es eficaz para decir si hay respuesta o no hay respuesta. ¿Cuál es el signo más específico para si hay respuesta o no hay respuesta? Si hay necrosis o no hay necrosis. Si hay tumor más o menos viable. Estos son los signos más específicos. RECIST no sirve. No sirve primero porque en lesiones óseas el RECIST está escrito para lesiones líticas, mixtas o con componente de partes blandas. Lesiones blásticas no está descrito, con lo cual no sirve. El factor pronóstico es la necrosis, con lo cual, si hay más celularidad, habrá más restricción de la difusión, con lo cual tenemos una herramienta que es la difusión para valorar si hay más celularidad o no. Y el ADC nos permite ver si hay menos necrosis. Si hay más necrosis, el ADC está más aumentado. Además, integrando aspectos morfológicos. Una vez más, el T1 es muy importante porque en este caso podemos ver si hay el signo del halo. Recuerden que el signo del halo lo hemos descrito en T2 para si hay metástasis. Ahora estamos describiendo el signo del halo cuando hay más grasa que se va implementando a nivel perilosional. Es decir, cada parámetro lo debemos saber interpretar. Y de aquí que es importante conocer cuanto antes si hay respuesta o no hay respuesta. Evidentemente, nos podemos también complementar con el RECIST, pero como vamos a ver, hay otros parámetros más importantes que el tamaño. Fíjense este paciente resistente a la castración con cáncer de próstata. El TAC antes y después.
áreas más plásticas, pero no hay cambios. Bueno, no hay cambios en la imagen, en esta imagen, en este TAC, porque en la resonancia hay cambios. Aquí vemos hiper en difusión, hipo en ADC, antes del tratamiento. Cambio importante, no es hiper, con lo cual baja la señal y el ADC aumenta, con lo cual cuantitativamente hay informe, hay respuesta, perdón. Y me puedo decidir en 2 segundos el MIP antes y después. Más restricción, menos restricción. Igualmente, al cabo de 6 semanas, vemos que hay claramente respuesta con este MIP. De aquí que hace unos años se desarrolló la guía para el cáncer de próstata avanzado en cuerpo entero para estandarizar, para valorar el diagnóstico, monitorización, establecer recomendaciones para hacer que el clínico pueda interpretar y pueda conocer esta respuesta, distintas, cómo es la exploración de adquisición, las características de este cáncer de próstata y adecuar las indicaciones en cada protocolo. Con unas plantillas para ver cuál es el criterio de respuesta. El criterio de respuesta y en base a las distintas localizaciones de ganglios, de hueso, respuesta o no respuesta, completa, parcial, estable, progresión y el resultado definitivo. Y esto está bien establecido con los criterios. Claramente, fíjense lo importante de la ADC, porque va a responder si es más del 40% de cambio, de un incremento, probablemente responda si es más del 25%, además añadiéndose por los distintos signos morfológicos y también va a ser importante si hay progresión, una vez más la difusión como los distintos criterios que están establecidos en este caso del MED-RADS. Y de aquí que este ejemplo de cáncer de próstata antes de tratamiento con estos ganglios supraclaviculares izquierdos, torácicos, metástasis ganglionares, metástasis óseas que vemos en la columna, metástasis en la pelvis derecha. 4 semanas. A las 4 semanas, después de radioterapia también, podemos decidir si hay respuesta o no respuesta en esta saquital. Estaríamos minutos y además nuestra conclusión sería errónea. ¿Por qué? Porque fíjense que en pocos segundos la respuesta que veo a las 4 semanas. Y esto lo establezco con el informe. Los ganglios han respondido, muy probablemente que estén, recuerden criterio 1, el hueso criterio 1, buena respuesta y excelente respuesta, la conclusión final de este paciente. Con lo cual, fijémonos que hoy en día es clave la valoración de las metástasis para adecuar los tratamientos. Tenemos distintas técnicas, pero la resonancia nos permite ser la técnica más resolutiva en el manejo por esta información morfológica y funcional, que además debemos saber integrar otras técnicas en el día a día para el manejo de los pacientes. En el caso de la resonancia magnética también para monitorizar, recuerden que la ADC es fundamental, como acabamos de ver, y integrar la clave y la secuencia más importante siempre, primera imagen que debemos saber interpretar es el T1 y luego de forma complementaria con el resto y poder cuantificar, que también tenemos herramientas para cuantificar, y todo esto integrarlo, como siempre, con el contexto clínico del paciente, que es clave también para tomar las decisiones finales. Y para finalizar, les animo a vernos en Trento. Hacemos la segunda edición, como ha comentado Gemma, que bueno, estoy dentro de la Escuela de Resonancia Magnética de la Sociedad Europea. Hacemos la segunda edición, el año pasado lo hicimos en Girona, este año nos vamos a Trento, con todos los RADs descritos en resonancia magnética, por supuesto, no podía faltar el que acabamos de ver, el MED-RADS. Y todo esto de forma interactiva, discutiendo los informes que debemos hacer en estas 12 áreas que vamos a valorar, por supuesto, presencial, pero también, si no, online también va a estar disponible y como podía ser de otra forma, estamos hablando de informes, pues por supuesto vamos a ver estos informes estructurados basados en modelos GPT, que todo esto lo vamos a analizar 2 días, en 2 y 3 de noviembre en este año en Trento, y muchas gracias por su atención y dispuesto a poder comentar lo que sea necesario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Kai, por tu excelente presentación. Tenemos varias preguntas en el chat, primeramente del doctor Pedraza, que te pregunta, bueno, muchas preguntas. La primera sería, ¿los informes de los estudios para valoración de metástasis óseas deben incluir la cuantificación de ciertos parámetros, además de la valoración cualitativa?
Sí, sí, bueno, las plantillas, bueno, yo he puesto una plantilla así resumen, pero esta plantilla del MedRAS también incluye el ADC, ¿eh? Con lo cual, sí, sí, está ya definido la cuantificación en el caso del MedRAS, por ejemplo. Sí. Vale, en la valoración de las metástasis óseas, ¿tiene valor el PET-RM? O sea, ¿qué Sí, sí, valor? Sí. sí. Ah, el PTRM. PET-RM. Ah, vale, vale. Bueno, claro, sí, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos que el PTRM es una técnica, pues, bueno, de momento prácticamente muy exclusiva, con lo cual, si ya prácticamente las guías no incluyen la resonancia, bueno, estamos hablando de una técnica que, bueno, que nos puede simplemente para casos muy específicos y yo creo que tampoco es hoy en día una técnica para tener disponible para las metástasis óseas. Tenemos una resonancia que es solamente ya eso. Vale, otra pregunta. Según tu experiencia, ¿se han validado algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el manejo y diagnóstico de las metástasis? Bueno, validado, que yo sepa no, lo que pasa es que sí, hay varias ya y precisamente en cuerpo entero, no solamente en metástasis, pero también se está trabajando bastante en el tema del mieloma múltiple y precisamente para cuantificaciones pre y post-tratamiento sí que hay algunos desarrollos y, bueno, resultados, al menos los que se han publicado, pues bueno, sí que son, aunque que yo sepa, validados para la práctica clínica, que yo sepa no. Vale. La última pregunta del doctor Pedraza es, ¿cuáles son los retos de futuro para avanzar en el diagnóstico y manejo de las metástasis óseas? Bueno, claro, el reto es intentar, bueno, un poco casi lo que hemos comentado desde el principio, ¿no? Intentar unificar mejor, ¿no? Cuáles son las técnicas, ¿no? En el día a día y que las guías estén más actualizadas, ¿no? Que yo creo que esto es un reto que no es fácil porque, bueno, debe haber disponibilidad para todas las técnicas en cualquier hospital y esto es un poco lo que muchas veces dificulta la implantación de estas técnicas, con lo cual yo creo que es el reto de implantar las técnicas más actuales en las guías clínicas. Muy bien, una pregunta de Carlos Huevos. ¿Se puede aplicar el dintel del 20% en las secuencias de fuera de fase en T1 Dixon como en T2 Dixon? Bueno, esto hay algún estudio que, bueno, que se ha concluido que sí, que incluso en el T2, aunque hay algunas variaciones, y este 20% también, bueno, va entre 20 y 30%, con lo cual sí que se puede utilizar también el T2. Muy bien. El doctor también, Carlos, en las metástasis de tumores mixoides, ¿el ADC de sus metástasis en la columna puede ser alto? Bueno, claro, aquí sí, sí. De aquí que el valor de la ADC, como he mostrado, es un valor claramente muy relativo y lo que en todo caso será importante, este ADC, que por sí solo no va a ser para diagnosticar de si es metástasis o no, lo que va a ser útil en todo caso, si hay un tratamiento, ver este ADC como era pre y post. Con lo cual, esta sería la utilidad. Pero sí, sí, si es mixoide, el ADC puede ser elevado. Vale. Una pregunta de doctora Carla Miró pregunta, la cuantificación de la grasa a partir de las secuencias supresión de grasa y supresión agua, mediante la fórmula saturación agua partido por saturación agua más saturación grasa. ¿Cuál sería el punto de corte? Bueno, claro, yo no sé si se está refiriendo a la fracción grasa, que supongo que es, que yo no he querido entrar porque, bueno, también, porque la secuencia Dixon hoy en día también permite hacer lo que se llama fracción grasa, que es incluso más específico porque nos permite definir. Y, bueno, la fracción grasa también está definida que aproximadamente el punto de corte prácticamente también es este 20% de fracción grasa, que sería el punto de corte que incluso hay estudios muy recientes que incluso por debajo, es decir, que podemos diferenciar si hay metástasis o no hay metástasis cuando hay un porcentaje de fracción grasa en un 20%, con lo cual, bueno, relativamente es este 20% el punto de corte. En todos. Vale. Otra pregunta de la doctora Carla Miró. ¿Es el mismo 20% que en la fórmula fuera de fase, bueno, fase fuera de fase, por artículos que hablan del 6%? Bueno, es que aquí está un poco lo que, bueno, hay distintos estudios
Claro, por debajo del 6% es cuando hay algún estudio precisamente que lo que pasa que este estudio del 6% precisamente era densidad de protones, además. Con lo cual, por esto es importante ver estos estudios, qué tipo de secuencia, porque hay un estudio que es por debajo del 6%, que es el umbral entre que si hay menos del 6% de la fracción grasa es sugestivo de metástasis, pero este estudio es de densidad de protones, por ejemplo, ¿eh? Con lo cual, bueno, los estudios T1 y T2 se considera que el umbral sería este 20%. Esto es lo que... Y bueno, yo incluso esta pregunta se la había hecho al doctor Padani hace un tiempo, precisamente porque había una discrepancia en esto, y él bueno, precisamente es de uno de los popes de la médula ósea, que él utiliza este 20%, con lo cual yo también es el umbral que sería para esta fracción grasa. Vale. Otra pregunta de la doctora Sonia Lodi de la OZ. Pregunta, ¿el T1 es espinico o fase espinico? Bueno, esto hace un tiempo sí que se consideraba que debían ser espinecos, pero bueno, hoy en día, claro, es que los protocolos son fase espineco y por esto se intenta hacer el T1 Dixon porque sería un poco más puro. Pero bueno, sí que sería ideal, mejor tener espineco, pero bueno, probablemente no es lo que hoy en día tenemos en los protocolos, con lo cual nos hemos de basar en este espineco, pero hemos de ir un poco con cautela porque no es específico, sí. Vale, las dos últimas preguntas y después doy paso a Stanis. La pregunta del doctor Juan José Gómez Muga pregunta, en columna usáis la escala SINS para valorar la inestabilidad y la ESCC para el grado de compresión. Bueno, estas son las escalas que deben utilizarse. Lo que pasa es que, bueno, yo en el día a día en esta no estoy dentro del contexto neurológico. Igual esta pregunta casi, no sé si tú, Gemma, la utilizas porque, bueno, tú estás en el campo de la neuro. En el caso Por de mi parte, ya compresión, te digo, como estoy más en el campo urológico y, bueno, yo no trato, aunque evidentemente estas escalas son las que, ¿no? Que yo sepa, sí, porque incluso hace poco he escrito sobre el tema y bueno, son las que están en las guías, ¿no? Bueno, no sé, te paso nosotros, a ti, Gemma. bueno, usamos, sí que podemos usar la escala, pero al final lo de siempre, Un ¿no? poco Sí, prácticas, ¿no? A veces. sí, moderado y Sí, la sí, descripción y sí, si sí, puedes calcular el tanto por ciento de reducción de estenosis también es importante, ¿no? sí, sí, El tema de las escalas es no como siempre, ¿no? Que a lo mejor quien habla del tema sabe muy bien de qué estás hablando, sí, pero si pero hay el que otra lo lee, persona a lo exacto. mejor no sabe interpretar. Bueno, Sí, es sí, lo de siempre. Pero bueno, yo uso bastante moderado severo y el sí, tanto sí. por ciento. Vale, otra pregunta de Víctor Rodríguez. ¿Se puede hacer fraction maps con T2 Dixon? Sí, 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 se puede hacer. O sea, lo que se calcula pues igualmente, que es la grasa, y en este caso, sí, sí, es lo importante. Sí, sí. Muy bien. Última pregunta. ¿Están validados los mismos valores de ADC y ratio T1 fase y fuera de fase en los niños? Bueno, claro, estos valores, espera, déjame ver, es que no sé si he entendido bien la pregunta, de si el ADC, O sea, los ¿habla? valores de ADC, que supongo el dintel, ¿no? Que pones de benignidad, sí, y de T1 fase y fuera de fase, son los mismos en niños que en adultos. O si cambia por el hecho de ser niños, porque claro, supongo que la médula grasa y la médula roja es diferente en niños, ¿no? Claro, es que aquí, sí, sí, lo que pasa es que, claro, no deja de ser que en el niño hay más, bueno, hay más localización de médula roja, con lo cual voy a donde también he indicado, y por esto es importante, saber dónde ponemos el ROI y ver en T1 precisamente ya antes si es más médula roja o hay más médula amarilla, con lo cual, bueno, los parámetros en definitiva serían similares porque lo que interesa es poder determinar si hay grasa microscópica o no. Sea niño o sea adulto, si hay médula roja, hay grasa microscópica, porque recuerden, esto quiero insistir porque a veces la médula roja tiene el 50% como mínimo de grasa, con lo cual hay mucha grasa. Y los ratios, pues también, van a ser perfectamente útiles en el caso
del niño también, sí, sí. Vale, ha aparecido una última pregunta de José García y te pregunta, ¿una lesión indeterminada en la pelvis en una RM de próstata, solo vista en T1 y que no es concluyente? ¿Qué recomendamos en el comité? 1, completar estudio con RM. 2, RM de cuerpo entero. 3, valorar malignidad con la clínica o bien otras técnicas como el TAC. Bueno, yo aquí, bueno, y tengo ejemplos bueno, a ver, como ya he comentado, una lesión única en la pelvis, en un contexto, primero y fundamental, ¿cómo es este cáncer de próstata? Porque sabemos que un cáncer de próstata no significativo con un Gleason 6 no va a haber metástasis, con lo cual esto es importante. Tengo casos de informes de resonancia de metástasis óseas en pelvis por lesiones únicas cuando este cáncer es un Gleason 6. Con lo cual, primero, la clínica. Contexto clínico, fundamental. Segundo, analicemos bien esta lesión. Y como ya he comentado, ampliemos la imagen. Busquemos si hay grasa o no hay grasa. ¿Cómo es esta señal? Y esto es fundamental. Una lesión única, bueno, pues hay que valorarlo, que puede ser metástasis. También tengo ejemplos de cáncer de próstata única, con lesiones únicas en el pubis, en el isquion, y son metástasis, pero la señal no es, y no hay grasa, por supuesto. Con lo cual, yo antes intentaría de hacer cualquier otra técnica de profundizar en esta lesión. Y si no, bueno, es raro una única, si con las características que yo creo que tenemos conocimiento y he intentado abordar que si integramos esta información podemos ser más resolutivos. Evidentemente que si no hay otra alternativa, casi más que hacer muchas técnicas, pues bueno, si es accesible, pues a veces resultará más útil hacer una biopsia, con lo cual casi más que muchas técnicas, intentar ser resolutivos con la misma imagen y la clínica. Recuerden, que lo he comentado, que tengo varios ejemplos de que el contexto clínico ya casi nos define si puede ser o no metástasis. Bueno, Kai, muchas gracias. Doy paso a Stanis Arana, que quería comentar, bueno, acerca de la reproductibilidad de las pruebas, supongo. Cuando quieras, Stanis, bueno, lo que quieras comentar sobre la charla. No sé si tenía algún problema de conexión. Bueno, veo que no tiene... ¿El micro está cerrado, Stanis? Ya, No sé. y tampoco la cámara. ¿Eh? No Bueno, la sé, cámara sí, pero... Sí, no sé. ahora. Hola. No sé. Que quizás ahora se conecte. A ver, tiene vídeo, pero no lo vemos. A ver, ¿Stanis? Igual... No sé, a lo mejor como inicialmente tenía problemas, a lo mejor no se puede conectar. Bueno, no sé, doctor Pedazo, ¿quieres comentar o resumen? Sí, a ver, si queréis hago un resumen, Sí. a ver, esperando que Stanis se conecte. A ver, bueno, primero de todos agradeceros a vuestra participación. Gracias a ti, Gemma, por tu excelente moderación. Stanis también ha comentado, nos ha ayudado como experto y Kai, como siempre, un profesor, ¿no? Y he aprendido mucho de tu experiencia. Y ya sabéis que siempre intento hacer un resumen. Yo creo que lo que nos has venido a decir es que tenemos que cuidar el protocolo que hacemos. Hola, ¿me escucháis ahora? Mira, ya está Stanis, qué bien. Stanis, comenta. Nada, ¿Stanis? simplemente felicitar primero a Kai por su excelente explicación de todo lo que se debe hacer con la metástasis. Y en segundo lugar, insistir en que el ADC no sirve para el diagnóstico, sirve para la valoración evolutiva del paciente, pero aún así yo tengo ahí mis serias dudas en todos los pacientes oncológicos, porque el ADC, ¿cuál? La mediana, porque parece ser que la mediana es mejor que la media, en primer lugar, y segundo, como el propio Padani ha hecho con su grupo, esa reproducibilidad no es la misma en próstata que en mama, por ejemplo. Es moderada con la mama y baja con la próstata. Entonces, bueno, creo que todavía hay cosas que se tienen que afinar para el seguimiento y, bueno, seguro que el doctor Vilanova, con su experiencia, nos va a poder ayudar más al resto de radiólogos que estamos más
desarrollados en otras técnicas que no en la difusión cuantificativa como eso. Y es lo que quería reseñar. Kai, sí, no, absolutamente de acuerdo que la reproducibilidad, bueno, es uno de los inconvenientes, que, bueno, que las guías, bueno, son herramientas que evidentemente son y tienen sus limitaciones. Tú lo acabas de comentar, que, bueno, que los ADCs, pues, si medimos todo el área, bueno, son aspectos que evidentemente nos dejan que tampoco tenemos, ¿no?, las decisiones definidas. Pero bueno, es un poco también pues, que cada uno también, y como tú, ¿no?, que también con tu práctica, pues también valorar que hay dificultades, que hay limitaciones, pero bueno, dentro de todo, pues intentar con las herramientas que tengamos de ser resolutivos y poder definir, ¿no?, cuál es la decisión en base a la pregunta, ¿no?, del clínico. En el caso de que hay respuesta o no hay respuesta, pues intentar con estas herramientas, sabiendo de las limitaciones que como tú y también experimentamos. Sí. Perfecto. Si queréis ya, como Sony 8, intento hacer un pequeño resumen. Lo que tú nos has comentado son 4 cosas. Nos has dicho, señores, por favor, hagan el protocolo con todas las secuencias, T1, T2, Dixon, ¿no?, la difusión 800, el ADC. Segundo, no solo es valorar cualitativamente, también cuantitativamente puede dar a aportar valor añadido. Tercero, miren el contexto clínico del paciente, no os miren una lesión aislada solo. Y 4, valoren la evolución del paciente. Has dicho muchas más cosas, pero no sé si te parece bien este resumen, Kai. Sí, no, sí, era un poco mi objetivo, que sabemos a veces, ¿no?, de la resonancia magnética, tantas secuencias y tantas imágenes, y bueno, pues yo lo que he intentado es que tenemos que disponer intentar que en la pantalla tengamos las secuencias claves, estas 4 secuencias, y ir de forma correlativa, como sabemos que en cualquier exploración que debemos correlacionar y sincronizar, ¿no?, las secuencias en las distintas localizaciones y entender lo que vemos, por qué lo vemos, y esto nos permite al final tomar decisiones. Con lo cual, yo creo que esta sería un poco la conclusión, ¿no? Entender lo que vemos y en el contexto clínico, que es un poco nuestro objetivo como radiólogos, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Kai. Contaremos contigo también en futuras sesiones. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Pedro Alcázar, que nos va a hablar de las malformaciones arteriovenosas y el tratamiento endovascular multidisciplinar de las mismas. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Kai. Gracias, Gemma. Y gracias, Stanis. Gracias a todos. Estamos en contacto. Venga, Gracias. un saludo. Nos vemos. Adiós. Chao. Ya.